8:23, hora central europea. Bienvenidos al cierre de Wall Street, pendientes de la actualidad política, de la actualidad geopolítica, de la actualidad económica, contándoles lo que está pasando en Estados Unidos en directo con esos actos que han protagonizado el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Continúa en ese acto, se lo seguiremos contando, y también pendientes de la evolución del huracán Milton. Ha dado parte el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, sobre cómo está evolucionando la situación en Florida. También les iremos contando cualquier novedad y cualquier actualización, pero vamos a mirar un poquito al mercado, a las cotizaciones, en una jornada en la que hemos tenido un dato muy importante. El dato de IPC en Estados Unidos se ha situado por encima de lo que esperaba el consenso. En cualquier caso, el mercado no ha reaccionado de forma demasiado intensa y vemos en tiempo real cómo durante todo el día está sucediendo también ahora mismo. Hay caídas, pero muy moderadas, muy suaves de los índices. Parece que es una jornada de cierta indefinición en la renta variable. Tiempo real. S&P 500 retrocede un 0,3%, cotiza en los 5.774 puntos. Si miramos al índice Nasdaq, al índice de la tecnología, también a la baja, recorta un 0,15%. El índice Nasdaq retrocede un 0,14, cotiza en los 20.228 puntos. Dow Jones de Industriales también a la baja, pierde un 0,3, corrige hasta los 42.365 puntos. El índice de volatilidad VIX sube, pero muy poquito, lo hace un 1,2 hasta los 21 puntos con 11. Y lo que miramos ahora también es el Russell 2000. Ese sí está retrocediendo más, lo hace más de un 1%. El índice de compañías de pequeña y mediana capitalización, que ya saben que tiene un comportamiento diferente a los grandes índices norteamericanos, pues pierde más de un 1% hasta los 2.177 puntos. Eso es lo que está pasando en directo en el mercado, en una jornada en la que las claves del día se las vamos a contar, que han tenido que ver con ese dato de inflación en Estados Unidos. IPC del mes de septiembre se ha situado en el 2,4%. Es una décima más de lo que esperaba el consenso, que creía que se iba a situar en el 2,3%, y a la vez es una décima menos que el dato del mes de agosto, cuando el IPC se situó en el 2,5%. ¿Qué quiere esto decir? Que la inflación está disminuyendo, pero que lo hace a un ritmo muy lento. También, dato de inflación subyacente, ese puede preocupar un poquito más, porque el consenso del mercado esperaba que se situara en el 3,2, que es el mismo nivel que agosto, pero se ha situado en el 3,3%. Es una décima más, lo que quiere decir que esa inflación que excluye energía y alimentos frescos se mantiene pegajosa. En cualquier caso, la inflación parece que continúa acercándose a ese objetivo del 2%, y desde la Reserva Federal dicen que su hoja de ruta se mantiene intacta después del dato de hoy. También hemos conocido peticiones semanales de subsidio por desempleo, se han situado en 258.000, 33.000 más de lo que se esperaba. El petróleo, su reacción vuelve a ser de un repunte ciertamente intenso. Continúa esa tensión geopolítica, continúan las dudas sobre si Israel va a atacar instalaciones petrolíferas de Irán, y ahí es donde puede estar la volatilidad y las dudas en el mercado del crudo. Más allá de la situación del petróleo, también muy pendientes de la temporada de resultados empresariales. Hoy ha presentado Delta. Beneficio ha mejorado en un 1%, la compañía no está reaccionando en el mercado. Lo importante es que mañana empezarán la presentación de resultados los grandes bancos norteamericanos, los que marcan el rumbo de la presentación de resultados, y sus guías son importantes para determinar cómo va a evolucionar la economía norteamericana. Vamos a mirar, antes de irnos a actualizar la información, a mirar cómo está cotizando el petróleo, porque pues está siendo el protagonista en el mercado en los últimos días. Vamos a ver esa cotización, porque hoy volvíamos a ver repuntes intensos. Vemos al barril de Brent de referencia en Europa, que vuelve a dispararse por encima del 3%, 3,3, vuelve a rozar los $80 el barril, cotiza en los 79,30. El West Texas de referencia en Estados Unidos también repunta un 3,4% y se coloca por encima de los $75 el barril, en los 75,80. También pico de repunte en la cotización del oro, que venía experimentando una cierta corrección en los últimos días, pues sube un 0,7 y vuelve a situarse con soltura por encima de los $2.600 la onza. La plata, por su parte, también trata de recuperar el terreno perdido en los últimos días. Cotiza con una revalorización del 1,8 en los $31,04. Este es el tiempo real de los mercados. Continuamos pendientes de la señal que nos llega en directo
en Estados Unidos y vamos a actualizar información en el cierre de Wall Street. Y precisamente hablando de bancos centrales, tenemos que contarles que el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Augustin Goldsby, ha dicho hoy que el último informe sobre la inflación en Estados Unidos se ha situado en el nivel de las expectativas. Su comentario se produce horas después de que la Oficina de Estadística de Estados Unidos anunciara que la tasa de inflación del país se ha situado en septiembre en el 2,4%. Goldsby dice que en las últimas reuniones de la Reserva Federal se han tomado decisiones muy reñidas, lo que indica que sigue siendo posible que se produzcan subidas de tipos en el futuro, aunque la tendencia sea ahora mismo a la baja. También ha dicho que el mercado laboral del país norteamericano se está enfriando hasta alcanzar un nivel compatible con el pleno empleo, lo que contribuye a la postura cautelosa de la Reserva Federal. Dice que el Banco Central de Estados Unidos está esperando más datos económicos antes de decidir sobre nuevos recortes de tipos, pero ha dicho que nunca nada está descartado. Y de la Reserva Federal y de su reacción a ese dato de inflación en Estados Unidos, nos vamos a ir ahora a Tesla, porque la compañía de coches eléctricos presenta esta madrugada, hora central europea, su robotaxi, el Cybercab, la gran promesa de Elon Musk de los últimos años, y la expectación es máxima en el mercado ante este nuevo coche autónomo que puede marcar un antes y un después para el fabricante. El robotaxi de Tesla es un vehículo autónomo que funcionará en una plataforma de transporte similar a Uber, permitiendo que los propietarios ganen dinero poniendo sus coches a disposición como taxis autónomos. Elon Musk ha comparado este modelo de negocio con una combinación entre Airbnb y Uber, destacando, dice, su potencial para transformar tanto la movilidad como la generación de ingresos para los dueños de coches Tesla. Los inversores están ansiosos por ver un prototipo y conocer el cronograma de producción en masa de estos vehículos. Musk dice que con el negocio de los robotaxis se podría aumentar la valoración de Tesla de los 750.000 millones actuales a 5 billones de dólares, aunque algunos expertos muestran sus dudas en torno a estas cifras. Vamos a ver en tiempo real cómo están cotizando esas acciones de Tesla, porque parece que el mercado pues no termina de creerse esas expectativas de Elon Musk. Las acciones de Tesla están completamente planas, $241,25, sin apenas movimiento. Y de la actualidad de los mercados y de la actualidad macro y empresarial nos vamos a la actualidad geopolítica, porque nos tenemos que situar en el Líbano, en Beirut, que ha sufrido un nuevo bombardeo esta tarde. Una espesa columna de humo se ha visto esta tarde elevándose desde el centro de Beirut después de que se hayan escuchado varios misiles volando sobre la ciudad. Los ataques han impactado en una zona densamente poblada de Beirut, causando el derrumbe total de un edificio y graves daños a las estructuras cercanas. Los ataques se han producido muy cerca uno del otro, han sido varios y han devastado un edificio entero, impactando en zonas concurridas de parte de Beirut. Uno de los objetivos ha tenido como objetivo la zona densamente poblada de Ras el Nabaa, en Beirut, cerca de barrios chiitas importantes. Este incidente ha ocurrido y en principio, según fuentes de Israel, el objetivo sería otro líder del grupo Hezbollah. Y les seguimos contando en este caso que la misión especial de la ONU en el Líbano, la FINUL, ha rechazado la solicitud de Israel de evacuar la frontera, la zona conocida como Blue Line, la frontera sur del Líbano con Israel, en la que permanecen. Todo después de que Israel solicitara a la FINUL que retirara sus fuerzas a 5 kilómetros de la frontera para evitar que sus efectivos de mantenimiento de la paz resultaran dañados por las operaciones terrestres en curso de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano. Ante
Anteriormente, la FINUL había anunciado que 2 de sus activos de mantenimiento de la paz, 2 de sus militares desplegados en la zona, resultaron heridos cuando soldados israelíes abrieron fuego contra sus posiciones. Una situación que llega después de que Francia haya pedido esta misma tarde explicaciones a Israel después de que las tropas de paz de la ONU fueran atacadas en el Líbano. Su obligación es, dicen, garantizar la paz y la seguridad, por lo tanto no pueden abandonar la zona. Y continuamos ahora hablándoles del portavoz del gobierno de Israel, David Mencer, quien ha dicho esta tarde que tal y como ha explicado el primer ministro Benjamín Netanyahu, están preparando una respuesta al ataque del martes de la semana pasada en el que Irán disparó 181 misiles balísticos a su territorio. Mencer ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse y que se está preparando para atacar cualquier parte de Irán, aunque ha querido puntualizar que sus ataques van contra el régimen iraní y no contra el pueblo de Irán. Israel is able to hit every single part of Iran. Not because we have any wish to have any war with the Iranian people. The Iranian people are not our enemies. The Iranian people are victims of the Iranian regime, which subjects them and tries to keep them in the dark ages, with limits on the freedoms of women, with limits on all the sorts of freedoms which we take for granted in Y precisamente en relación a este ataque, los países del Golfo están presionando a Washington para que impida que Israel ataque los sitios petroleros, las zonas estratégicas petroleras de Irán, porque les preocupa que sus propias instalaciones petrolíferas puedan ser atacados por los representantes de Teherán si el conflicto se intensifica. Como parte de sus intentos de evitar quedar atrapados en fuego cruzado, los países del Golfo, incluido Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, también se niegan a permitir que Israel vuele sobre su espacio aéreo para cualquier ataque a Irán. Ya ha transmitido esto a Washington, según fuentes gubernamentales. Y después de actualizar la información, vamos con la primera entrevista del día. Vamos a recibir ya a Miguel Sebastián, economista, exministro de Industria y Turismo.